Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El sol colgaba inmóvil sobre el cielo, pesado y blanco, como si vigilara cada rincón de la tierra reseca. La cosecha había comenzado temprano esa mañana, y el zumbido metálico de las máquinas atravesaba los campos como una amenaza lejana. El trigo, alto y dorado, se balanceaba con el viento caliente, ocultando más de lo que mostraba. Lucía estaba sentada en la parte trasera del remolque, con las piernas colgando y la mirada perdida. Tenía 9 años, pero sus ojos no sabían jugar. Sus pies descalzos estaban sucios, con la piel cuarteada, y el vestido de algodón que llevaba parecía más viejo que ella. A su lado, su madre apretaba los labios con fuerza, mirando hacia el frente. No le dijo nada. Ni una caricia. Ni una despedida. Cuando el remolque se detuvo, el hombre que conducía, su padrastro, un hombre de pocas palabras y muchos silencios violentos, le hizo una seña con la cabeza. No necesitó repetirla. Lucía bajó. Sus pies tocaron el polvo agrietado del camino. No lloró. No preguntó por qué. Solo se quedó ahí. El tractor rugió. Se alejó dejando una estela de tierra en el aire. Nadie miró atrás. Lucía giró lentamente. El trigal se extendía ante ella como una muralla dorada. En el centro, avanzando implacable, venía el cosechador. Alto, rugiente, con sus cuchillas girando como fauces. Ella no se movió. El sonido del motor crecía. Las aves levantaron vuelo. La tierra vibraba bajo sus pies. Pero ella seguía allí, como una estatua olvidada. Las cuchillas se acercaban. Un paso más y la tocarían. Y entonces, en lo alto de la colina, alguien gritó. Una figura apareció entre las sombras del granero abandonado. Bajó corriendo por el sendero, tropezando con raíces, resbalando en la tierra suelta. El hombre gritaba algo, pero el ruido del cosechador lo ahogaba todo. Lucía lo vio venir, pero no reaccionó. Ni un paso atrás. Ni un intento de escapar. Solo miraba las cuchillas, como si estuviera esperando. El hombre se lanzó sin frenar. La empujó con fuerza. El impacto los hizo rodar por el suelo, más allá del borde del trigal. Las cuchillas pasaron a centímetros de sus cabezas, cortando espigas, aire y un silencio que parecía eterno. Cuando el motor se alejó, el polvo comenzó a asentarse. El hombre se incorporó, jadeando. Tenía el rostro cubierto de tierra, la camisa rasgada, y una mirada clavada en ella como si tratara de entender lo que acababa de ocurrir. Lucía lo miró sin decir palabra. Sus ojos eran oscuros, grandes, demasiado tranquilos para alguien que acababa de sobrevivir. ¿Estás bien?, preguntó él con voz ronca. Ella no respondió. Solo parpadeó lentamente. Luego bajó la mirada. El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno rojo. Escribió algo rápidamente con un lápiz corto y se lo mostró a la niña. «Estás a salvo». Lucía leyó. Sus dedos tocaron la hoja con timidez. Y por primera vez, en todo el día, asintió. Muy despacio. No era el final. Pero ya no estaba sola. El hombre la llevó en brazos durante varios minutos, alejándose del campo y del zumbido lejano de los cosechadores que aún trabajaban. No dijo una palabra más. Lucía tampoco. No era necesario. Entre ellos se tejía un silencio distinto al que conocía, uno sin violencia, sin miedo. Un silencio tranquilo. Caminaron por un sendero angosto que cruzaba entre árboles secos y postes de madera vieja. Más allá de una curva, apareció una construcción pequeña, de ladrillos carcomidos y techo de zinc oxidado. Una choza, en el borde de una finca olvidada. Detrás, un granero hundido en la tierra y rodeado de maleza parecía vigilar desde la sombra. El lugar olía a aceite, madera mojada y hierba quemada por el sol. El hombre abrió la puerta con esfuerzo. El interior era oscuro y fresco. Una sola cama de campaña, una mesa con herramientas, un pequeño fogón con una olla ennegrecida por el uso. Todo lo necesario para sobrevivir. Nada más. «Puedes sentarte», dijo él, y señaló una banqueta al lado de la pared. Lucía obedeció. Cruzó las piernas y bajó la mirada. No parecía asustada. Solo, detenida. Como si su cuerpo hubiera llegado, pero su mente siguiera allá, en el trigal. El hombre volvió a sacar el cuaderno rojo y escribió otra frase. «Mi nombre es Gabriel». Se lo mostró. Ella leyó lentamente. «Lucía», dijo en voz baja, sin levantar la cabeza. Gabriel asintió. Guardó el cuaderno y caminó hacia una estantería improvisada,
de donde sacó una manta y una botella de agua. Puedes quedarte esta noche. Mañana veremos qué hacer, murmuró, más para sí mismo que para ella. La niña tomó la botella, bebió con lentitud. Aún no preguntaba nada. Ni por su madre. Ni por lo que había pasado. Y eso a Gabriel le pesaba más que cualquier palabra. Esa noche, preparó algo caliente con arroz, trozos de calabaza y un poco de carne enlatada. Lucía comió sin apuro, en silencio, pero no apartó la comida. Eso, pensó Gabriel, era buena señal. Al terminar, se quedó dormida en un rincón, envuelta en la manta. Gabriel la observó un rato largo desde la mesa. En su rostro no había paz, pero tampoco terror. Había una especie de resignación antigua, como si la niña entendiera cosas que él no. Antes de irse a dormir, abrió su cuaderno rojo. Pasó varias páginas donde había notas de trabajo, dibujos de herramientas, esquemas de motores, hasta que llegó a una hoja en blanco. Escribió. No fue un accidente. No había miedo en sus ojos. Era como si esperara morir allí, en ese campo. Como si ya lo hubiese visto antes. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. Y entonces, en la oscuridad, escuchó algo. No afuera. No en el granero. Adentro. Un susurro leve, como si viniera de la tierra misma, apenas perceptible, arrastrándose por debajo de las paredes. Lucía no se movía. Dormía con los ojos entreabiertos. Gabriel se levantó. Abrió un cajón, sacó un viejo cuchillo de caza y lo dejó bajo la almohada. No creía en fantasmas, ni en historias de pueblo. Pero esa noche, el campo no estaba quieto. Y por primera vez en años, sintió que alguien, o algo, lo estaba observando. La mañana llegó sin anuncio. El cielo estaba cubierto por una neblina densa que parecía flotar sobre los campos como un velo húmedo. Gabriel se levantó antes del amanecer, como siempre, y preparó café en una olla vieja. El silencio de la madrugada lo acompañaba, salvo por el crujir de la madera al dilatarse con el cambio de temperatura. Lucía seguía dormida, envuelta en la manta, encogida contra la pared. La luz gris entraba suavemente por la ventana cubierta de polvo. Parecía una pintura antigua, maltratada por el tiempo. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión. No era de paz. No era de miedo. Era algo más cercano a la espera. Gabriel salió al exterior y se dirigió hacia el cobertizo donde guardaba las herramientas. Ese día le tocaba arar una franja de tierra que nadie había tocado en años, junto al viejo molino. El patrón nunca se lo pidió, pero a Gabriel le gustaba mantener ese espacio limpio, como si algo dentro de él supiera que la tierra no debía quedarse quieta por mucho tiempo. Hundió la pala en la tierra seca. El olor a raíz podrida y humedad atrapada salió como un suspiro de ultratumba. A los pocos minutos de trabajo, el filo de la herramienta golpeó algo duro. No era roca. No sonó como madera. Se arrodilló, limpió con las manos. Era un hueso. Largo. Delgado. No de animal. Se detuvo. No respiraba. Escarbó más. A su lado apareció otro. Y luego otro. Gabriel se incorporó lentamente, mirando a su alrededor, como si esperara ver a alguien observándolo desde entre los árboles. Pero no había nadie. Solo el susurro constante del trigo, mecidas suaves como un lenguaje secreto. Regresó a la choza con las manos aún sucias de tierra. Lucía estaba despierta. Lo miró entrar sin sorpresa. Como si ya supiera. ¿Cuántos encontraste?, preguntó, con una voz que no coincidía con su tamaño. Gabriel se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Lucía lo miró a los ojos. Por primera vez. Sus pupilas eran oscuras, profundas, y en ellas no había rastro de infancia. No son los primeros. Tampoco serán los últimos. El campo no olvida. Gabriel dejó caer las herramientas. Se sentó frente a ella. ¿Quién eres, Lucía? Ella bajó la mirada y murmuró. Solo soy la que queda. En el silencio que siguió, Gabriel sintió que algo debajo de sus pies se movía. No un temblor, no una vibración. Era más sutil. Como si la tierra respirara. Como si algo bajo la superficie se estuviera despertando. Mi madre decía que yo traía desgracia. Que cada vez que dormía, algo pasaba. Los animales se enfermaban. Las ventanas se rompían solas. Y a veces, la tierra sangraba. Gabriel intentó hablar, pero no encontró palabras. Lucía continuó. Una vez soñé que estaba enterrada. Muy hondo. Y no podía gritar. Solo veía raíces,
que se movían como serpientes. Al despertar, mis uñas estaban negras de tierra. Gabriel se levantó lentamente. Fue hasta un estante, tomó un frasco con sal, otro con romero seco, y volvió con ellos en las manos. No creo en brujerías, dijo, pero he trabajado esta tierra demasiados años como para pensar que todo lo que pasa aquí es normal. Lucía asintió. No parecía asustada. Las cosas ya están despertando, dijo ella. Me dejaron en el trigal porque pensaron que así terminaría todo. Pero no saben que yo no soy el origen. Solo la llave. Una corriente helada entró por la ventana rota. El sol se había ocultado detrás de nubes demasiado oscuras para esa hora. Afuera, los pájaros habían dejado de cantar. Gabriel se acercó a la puerta y la trabó con una viga de madera. Luego roció sal en el umbral, en las ventanas, y alrededor de la cama de la niña. Esa noche, ninguno durmió. Y cuando la luna apareció entre las nubes, algo caminó por los campos. Pesado, lento, invisible, pero cada paso que daba, hacía crujir las raíces bajo la tierra, como si las llamara por su nombre. Al amanecer, Gabriel salió con una pala al hombro y el corazón lleno de preguntas que no sabía cómo hacer. No había dormido en absoluto. Había escuchado pasos alrededor de la choza. No pasos humanos. Eran pesados, irregulares, como si algo caminara arrastrando una pierna rota, o peor aún, como si la tierra misma se moviese al ritmo de una voluntad antigua y cansada. Lucía no hablaba desde la noche anterior. Desayunó en silencio. Observó cómo Gabriel se preparaba, y antes de que él cruzara la puerta, le dijo sin levantar la voz. Donde hay raíces viejas, hay voces. No las escuches mucho tiempo. No todas mienten, pero ninguna dice toda la verdad. Gabriel la miró sin decir nada. Solo asintió. El día había comenzado con un viento seco y una niebla baja que abrasaba el suelo como un sudario. Gabriel regresó al mismo punto donde el día anterior había encontrado los huesos. Comenzó a cavar con más profundidad. Por cada palada, el olor se volvía más denso, más agrio. Como a carne olvidada, a humedad encerrada en un cajón sellado por décadas. A medida que escarbaba, los huesos aparecían en grupos. Pequeños, como los de niños. Algunos aún con jirones de tela pegados. Ropas de colores que el barro había desteñido. En uno de los cráneos, encontró un diente de leche aún incrustado en la mandíbula. Lo sostuvo en la palma de la mano. No tembló. No maldijo. Solo respiró hondo. Había algo más. Bajo los huesos, en la capa más profunda, encontró fragmentos de madera tallada, símbolos que no reconocía, y pequeñas figuras hechas con ramas y cabello humano trenzado. Algunas estaban rotas. Otras, enterradas de pie, mirando hacia arriba, como si esperaran que alguien las viera. Gabriel retrocedió, con la pala aún en la mano. Sintió una náusea en el estómago, pero no por el olor. Era otra cosa. Era una presión en el pecho. Como si el aire estuviera lleno de recuerdos que no eran suyos. Volvió a la choza al mediodía, bañado en sudor y polvo. Lucía seguía sentada en el mismo rincón, mirando por la ventana hacia los campos. Hay muchos, dijo Gabriel, sin necesidad de que ella preguntara. Sí. Nunca fueron pocos. Solo invisibles, respondió ella. ¿Quién los enterró? Lucía apretó la manta que tenía sobre las piernas. Los hombres del pueblo. Hace muchos años. Cuando comenzaron las sequías, alguien les ofreció una solución. Una voz entre los campos. No sabían lo que pedían, pero sabían a quién entregar. Gabriel se sentó en el borde de la cama. Tenía la cara gris. No solo por la tierra. Era algo más profundo. ¿Por qué niños? Lucía cerró los ojos por un momento. Porque lo inocente es más fácil de torcer. El sacrificio tiene más fuerza si el alma no entiende por qué muere. El silencio volvió a caer sobre ellos como una manta espesa. Afuera, los árboles crujían. Algo se movía entre las raíces. Gabriel se levantó de golpe. Sacó su cuaderno rojo del bolsillo y lo abrió en una página nueva. Escribió con rapidez. Luego se la mostró a la niña. ¿Por qué tú sigues viva? Lucía lo leyó, y una sombra se deslizó por su rostro. Porque yo no me dejé romper. No del todo. Sus palabras eran simples, pero el tono en que las dijo cargaba algo oscuro. Algo que Gabriel no alcanzaba a entender. Pero sí a temer. Esa noche, Gabriel decidió no dormir. Se sentó junto a la puerta con el cuchillo entre las piernas. Afuera,
La luna se alzaba sobre los campos como un ojo abierto. No era blanca. Estaba amarilla, vieja, con bordes rojos como si también sangrara por dentro. Poco después de la medianoche, comenzaron las risas. No eran voces humanas. No eran carcajadas comunes. Eran sonidos finos, rotos, como si las cuerdas vocales que los producían ya estuvieran desgastadas, pero aún recordaran cómo reír. Venían de debajo de la tierra. No de un solo lugar, sino de muchos. Por todas partes. Gabriel se levantó, tenso, cuchillo en mano. La choza crujía. Las ventanas vibraban. Y Lucía no parecía asustada. Solo triste. No te burles de ellos, le dijo. No ríen porque quieran. Ríen porque no pueden gritar. Entonces, la tierra se agrietó justo frente a la puerta. Y algo comenzó a emerger. La mañana siguiente llegó sin canto de gallos ni ruido de maquinaria. El campo estaba mudo, como si el mundo contuviera la respiración. El aire olía a tierra revuelta, a algo viejo que había sido arrancado del fondo y que ahora buscaba un lugar en la superficie. Gabriel, con los ojos rojos por no haber dormido, empaquetó algunas provisiones, su cuaderno rojo y la pequeña cruz de hierro oxidado que colgaba de un clavo junto a la ventana. No era religioso, pero había aprendido que en ciertos lugares, hasta el hierro más ordinario tenía un valor distinto. Lucía ya estaba despierta, vestida, esperando. No preguntó a dónde iban. Solo se puso en pie y caminó a su lado. El camino hacia el pueblo no era largo, pero esa mañana pareció eterno. A medida que avanzaban por el sendero de tierra, los campos a los costados se veían distintos. Las espigas estaban dobladas hacia el mismo lado, como si algo hubiera pasado durante la noche, algo pesado, enorme, y sin forma definida. En algunos tramos, la tierra estaba resquebrajada, como si hubieran abierto surcos desde abajo. Gabriel no dijo nada, pero aceleró el paso. Lucía lo seguía en silencio. Al llegar al pueblo, notaron enseguida que algo no encajaba. Era sábado por la mañana, y sin embargo, las calles estaban vacías. Las ventanas cerradas. Las tiendas sin abrir. Incluso el humo de las chimeneas era escaso. Un par de rostros espiaban desde detrás de cortinas, pero desaparecían tan pronto como Gabriel los veía. Se dirigieron primero a la comisaría. La puerta estaba abierta, pero no había nadie dentro. Ni un oficial, ni un ruido. Solo el rechinar del ventilador del techo, girando lento. Gabriel golpeó el mostrador. Nadie respondió. Sobre la pared, un calendario con la fecha del día anterior. Como si el tiempo hubiese decidido no avanzar allí dentro. Salieron y caminaron hasta la plaza principal. Allí estaba la iglesia, con las puertas abiertas de par en par. Gabriel vaciló, pero Lucía se adelantó. Él la siguió sin decir palabra. El interior de la iglesia estaba oscuro, con apenas unos pocos cirios encendidos. El altar cubierto por un paño gris. No había feligreses. No había misa. Solo un anciano encorvado, sentado en la última banca, con una expresión perdida. Al oírlos entrar, giró la cabeza. Sus ojos eran nublados, como si ya miraran desde el otro lado del mundo. Han vuelto, dijo el viejo, sin sorpresa. Gabriel lo observó en silencio. ¿Quién ha vuelto? El anciano los miró de nuevo, primero a Gabriel, luego a Lucía. Al verla, se persignó con una mano temblorosa. Ella no debía salir del campo. Era el sello. El olvido. La sangre sin nombre. Lucía lo observó sin moverse. ¿Me conoces? El viejo negó con lentitud. No. Pero mi abuelo sí. Y mi padre. Contaban historias, cuando aún se permitía recordar. Dicen que hubo un tiempo en que se ofrecían niños al campo. Que cuando los pozos se secaban y los cultivos morían, los hombres caminaban hasta el trigal y dejaban cuerpos pequeños en la línea donde la sombra cae más oscura. Y el campo respondía. Gabriel apretó los puños. Eso fue hace años. Décadas, tal vez. ¿Por qué sigue pasando? El anciano se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nadie rompió el pacto? Solo lo enterraron. Lo silenciaron. Pero el campo no olvida. El campo solo espera. Luego se puso de pie con dificultad. Fue hasta el altar y sacó de debajo un pequeño objeto envuelto en tela. Lo colocó en las manos de Lucía. Era una cruz negra, distinta a la de Gabriel. Más pesada. Hecha de hierro, pero con marcas talladas a mano, como runas. No es bendecida, dijo el viejo. No sirve contra demonios, ni fantasmas.
Pero esta cruz arde cuando la mentira se acerca. Y si llegas al corazón del campo, te mostrará el rostro del que espera bajo tierra. Lucía la sostuvo en silencio. El metal estaba helado. Pero no le quemaba. No le pesaba. Era como si ya la hubiera llevado antes. Tienen que irse, dijo el viejo, con una voz más baja, casi un susurro. Pronto el pueblo recordará. Y no querrán que ella esté aquí cuando eso ocurra. Gabriel asintió. Se giró hacia Lucía. Tenemos que volver. Caminaron de regreso bajo un cielo encapotado. Las nubes se acumulaban en el horizonte como montañas dormidas. El viento se había detenido por completo. A medio camino, Gabriel se detuvo. Miró el campo abierto frente a ellos. Dime la verdad, Lucía. ¿Qué quiere el campo? Ella levantó la cruz. El campo no quiere. El campo obedece. Y lo que duerme abajo, quiere recordar. El primer trueno estalló a lo lejos. La tierra tembló levemente. Muy levemente. Y por un segundo, Gabriel sintió que el suelo bajo sus pies respiraba. La tarde cayó con una rapidez extraña, como si el sol se hubiese rendido ante la sombra de algo más antiguo. El camino de regreso a la choza fue silencioso. Gabriel caminaba adelante, con los ojos atentos, y Lucía lo seguía sin apuro, sosteniendo la cruz negra entre los dedos como si fuera parte de su cuerpo. Cuando llegaron, el campo ya estaba sumido en una penumbra rojiza, y el viento soplaba como si arrastrara palabras perdidas. Dentro de la choza, todo estaba intacto, pero Gabriel lo sintió distinto. Como si alguien hubiese entrado y salido, dejando atrás una ausencia demasiado evidente. Pasaron la noche en vela. La luz de una lámpara temblorosa iluminaba sus rostros, y la cruz negra descansaba sobre la mesa entre los dos. ¿Qué viste cuando bajamos al pueblo?, preguntó Gabriel al fin. Lucía alzó los ojos lentamente. Vi el miedo en sus ojos. Pero no por mí. Tienen miedo de recordar. Porque si recuerdan, tienen que aceptar lo que hicieron. Y lo que están dispuestos a volver a hacer. Gabriel sostuvo su mirada. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Ella no respondió de inmediato. Luego, con la voz más baja que nunca, dijo: lo que sea. Con tal de que se termine. El silencio se estiró entre ellos, pesado, pero sincero. Quiero que me digas la verdad, dijo Gabriel, y apoyó el cuaderno rojo sobre la mesa. Ya no hay vuelta atrás. ¿Quién era tu padre? Lucía bajó la cabeza. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa. Él fue el primero en escuchar la voz bajo la tierra. Cuando mi madre quedó embarazada, él empezó a cambiar. Decía que yo venía con una marca. Que no era su hija del todo. Que algo se había metido en su sangre. Gabriel no parpadeó. Solo esperó. Una noche, cuando tenía 5 años, me llevó al trigal. Me dijo que me escondería de los hombres que venían por mí. Pero cavó con sus propias manos. Me metió en un hoyo y me cubrió con tierra hasta el cuello. Luego encendió una vela negra y dijo palabras que no entendí. Después se fue. Pensó que moriría ahí. Pero no lo hice. Gabriel se inclinó hacia adelante, la respiración contenida. ¿Cómo saliste? No salí. Alguien me sacó. Alguien, o algo. No lo recuerdo. Solo sé que cuando desperté, ya no era la misma. Podía ver cosas en la tierra. Escuchar lo que otros no. Las raíces me hablaban. Y él volvió. Y al verme viva, huyó. No volvió jamás a la casa. Gabriel cerró los ojos un instante. Recordó el sueño que tuvo la noche anterior. Estaba en un campo sin fin, con el cuerpo clavado en el suelo, como una espiga humana. Y alguien caminaba entre los surcos. Un hombre sin rostro, con la piel agrietada como corteza. Susurraba su nombre con una voz seca. Se incorporó bruscamente. Fue hasta el rincón donde guardaba sus cosas y sacó una camisa vieja. La desabotonó y mostró su pecho. Había marcas. No cicatrices. Marcas recientes, como si algo lo hubiera arañado desde dentro. No había sangrado. Pero estaban allí. 3 líneas curvas, como garras. Lucía se levantó, lentamente. Ya te ha tocado, dijo. Ya sabe quién eres. Te ha marcado. ¿Qué significa eso? Lucía se acercó y le tocó el pecho con la cruz negra. El metal se calentó de inmediato. ¿Qué te está preparando? Eres parte de esto, Gabriel. Siempre lo fuiste. No eres un accidente en mi camino. El viento volvió a soplar, ahora más fuerte. Desde el exterior,
llegó el crujido de ramas partidas. Y luego, pasos. Pero no humanos. Como si algo grande arrastrara su peso sobre la tierra, sin apuro, sin esconderse. Lucía corrió hacia la ventana. Afuera, las espigas se abrían solas. Una línea se movía entre ellas, como si algo avanzara por debajo, empujando las raíces, buscando. Gabriel tomó el cuchillo y la linterna. Miró a Lucía. ¿Es él? Lucía asintió sin palabras. Salieron al campo. La noche olía a hierro viejo. El cielo estaba sin luna, y las estrellas parecían apagadas. Solo la cruz negra brillaba levemente en la mano de Lucía, como si respondiera a una presencia cercana. Caminaron entre las espigas que se abrían solas, hasta llegar a una hondonada oculta. Allí, en medio del campo, alguien estaba de pie. O algo. Tenía la forma de un hombre, pero su cuerpo estaba cubierto de barro seco, raíces que salían de sus brazos como venas, y ojos blancos, sin pupilas. Lucía se detuvo. «Papá», susurró. La figura no se movió. Solo alzó la cabeza y la olió desde lejos. Gabriel alzó el cuchillo, pero Lucía le puso una mano en el brazo. «No. Si lo tocas, despiertas lo que aún duerme». «¿Y qué quieres que haga?», gruñó él. «Escúchalo». El hombre de barro abrió la boca. Pero no habló con voz. Habló con viento. Y en ese viento, Gabriel oyó su nombre. Gabriel. 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 Y entonces lo recordó. Recordó que una vez, cuando era niño, estuvo a punto de ahogarse en un pozo. Que alguien lo sacó. Que soñó durante semanas con un campo oscuro y una niña con ojos de piedra. Lucía lo miró. «No fue coincidencia que me vieras en el trigal. Ya habías estado allí. Conmigo». Gabriel sintió que el mundo se quebraba dentro de su mente. La figura de barro dio un paso hacia ellos. Y la tierra tembló. No como antes. No levemente. Esta vez, fue real. Un terremoto bajo los pies. Las raíces crujieron. El campo gritó. Y la cruz negra en la mano de Lucía se encendió con una llama fría. «Es hora», dijo ella. «Vamos al centro». «¿Qué hay en el centro?». Lucía miró hacia la oscuridad. «La verdad. Y lo que queda del pacto». Gabriel respiró hondo. Y caminó con ella, hacia el corazón del campo. La noche se volvió más espesa a medida que se acercaban al corazón del campo. El aire era húmedo, no como después de la lluvia, sino como en el interior de un pozo, donde nada se mueve y todo espera. La tierra bajo sus pies crujía con una textura blanda, como si caminara sobre carne muerta. Gabriel iba al frente con el cuchillo firme en la mano, y Lucía detrás, la cruz negra ardiendo entre sus dedos, sin fuego, pero con una luz que no venía del mundo. Las espigas los rozaban al pasar, inclinándose ante ellos, no como si se dieran el paso, sino como si los escoltaran al encuentro de algo que ya los conocía. Habían caminado por lo que parecían horas, aunque el tiempo allí no se sentía real. El cielo había perdido sus estrellas, y en su lugar colgaban manchas oscuras, como ojos ciegos. A lo lejos, el zumbido de los cosechadores comenzó a oírse otra vez. Pero no se trataba de máquinas comunes. Era más profundo, más orgánico. Como si el campo entero se preparara para una cosecha que no tenía que ver con trigo. Lucía se detuvo de pronto y señaló. «Ahí es». Ante ellos se abría un claro, un círculo de tierra pelada y agrietada. En el centro, una piedra vertical, negra, tallada con símbolos que Gabriel no comprendía. Alrededor, 12 figuras humanas clavadas en el suelo, como si hubieran sido plantadas. Solo sus cabezas y torsos eran visibles. No se movían. No hablaban. Pero sus ojos estaban abiertos. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriel con la voz rota. «Los que prometieron el silencio. Cada uno entregó a un niño. El pacto los perdonó. Pero nunca los liberó», respondió Lucía sin apartar la vista de la piedra. Gabriel los reconoció. Eran hombres del pueblo. Viejos, jóvenes. Algunos que había visto en la tienda, en la iglesia. Incluso el carnicero. Todos allí, clavados en la tierra, alimentándola con sus cuerpos. Lucía se acercó a la piedra. Gabriel quiso detenerla, pero algo lo inmovilizó. No con fuerza, con certeza. Sintió que nada de lo que hiciera cambiaría lo que estaba por suceder. Lucía se arrodilló y colocó la cruz negra sobre la piedra. En ese momento, el cielo rugió. Las raíces bajo la tierra comenzaron a moverse, abriéndose como costillas. Y desde el centro de la piedra, una grieta se abrió hacia abajo,
revelando una escalera antigua, tallada en piedra húmeda y cubierta de musgo. ¿Vas a bajar sola?, preguntó Gabriel, finalmente liberado de la parálisis. Tienes que venir conmigo. Si bajo sola, solo él me verá. Si bajas tú también, él tendrá que hablar. ¿Él? Lo que duerme. Lo que fue sembrado antes de todo. Lo que come memoria. Gabriel asintió. Bajaron. Los escalones no llevaban a una cámara, ni a una caverna. Llevaban a otro campo, enterrado. Una copia de arriba, pero sin cielo. Las espigas aquí estaban negras, y en vez de viento, algo las mecía desde abajo. El aire era irrespirable. Pero ellos respiraban. A lo lejos, una figura los esperaba. Alta, delgada, hecha de raíces, huesos y barro. No tenía rostro. Solo un hueco donde deberían estar los ojos, y una grieta que parecía una sonrisa abierta en el centro del pecho. Lucía se adelantó. He venido. No a entregarme. A deshacer lo que comenzó con mi nacimiento. La figura inclinó la cabeza. Y entonces, habló. No con voz, sino dentro de la mente. Gabriel cayó de rodillas al oírlo. Era como un millar de gritos al mismo tiempo. Como si todo el dolor del mundo se concentrara en una sola palabra. Semilla rebelde. Lucía sostuvo la cruz con ambas manos. Esta vez, ardía de verdad. El metal brillaba como una estrella caída, y la figura retrocedió. Pero no se deshizo. No temía. Solo observaba. ¿Por qué nos llamaste?, gritó Gabriel. Porque el campo está hambriento. Porque la memoria se pudre si no se siembra de nuevo. Lucía levantó la cruz y la clavó en el suelo negro. La tierra tembló. Desde los bordes del campo subterráneo comenzaron a surgir cuerpos. No caminaban. Flotaban. Niños. Cientos. Con ojos cerrados y labios cosidos por raíces. Algunos aún sostenían muñecos, otros traían marcas de tierra en la frente. Los muertos no descansan, dijo Lucía. Solo esperan a que alguien recuerde. Gabriel sintió que su cuerpo se quemaba por dentro. Las marcas en su pecho brillaban, igual que la cruz. La figura de raíces comenzó a deshacerse, como si cada palabra que Lucía decía le arrancara una parte. Tienes que gritar su nombre, le dijo ella. ¿Cuál nombre? El que te susurró en sueños. Él te eligió. Pero tú también puedes elegir. Gabriel cerró los ojos. Lo oyó, otra vez, desde lo profundo. Santiago. Gritó el nombre. Y todo explotó en luz. Cuando despertó, estaba en el campo, bajo el cielo azul del amanecer. Las espigas estaban en su lugar. La piedra había desaparecido. Y las figuras clavadas, también. Lucía estaba de pie, mirando al sol. ¿Terminó?, preguntó Gabriel. Lucía no respondió de inmediato. Luego dijo. No. Pero ahora empieza a sanar. El campo estaba quieto. Y por primera vez en mucho tiempo, en el viento no se oía ningún susurro. El campo amaneció en un silencio absoluto, pero esta vez no era el silencio del miedo, ni el de los secretos que acechan bajo tierra. Era un silencio limpio, recién nacido. La bruma matinal se disolvía lentamente con los primeros rayos del sol, y las espigas de trigo se mecían en un vaivén suave, como si por fin respiraran. Gabriel se incorporó con esfuerzo. Todo su cuerpo dolía como si hubiera cargado siglos sobre los hombros. La ropa estaba empapada de sudor y barro seco. Sus manos aún temblaban, pero no por miedo. Era otra cosa. Una sensación de haber regresado de un lugar del que pocos vuelven. Lucía estaba de pie en el centro del campo, de espaldas a él. El cabello revuelto por el viento, la cruz negra colgando del cuello, ahora apagada, convertida en un simple pedazo de hierro. Cuando se giró para mirarlo, Gabriel vio algo nuevo en sus ojos. Paz. Ella caminó hacia él en silencio y lo ayudó a levantarse. No hicieron falta palabras. Compartían un entendimiento que iba más allá del lenguaje. Caminaron juntos de regreso a la choza. Por el camino, los pájaros comenzaron a cantar. Uno primero, luego otro, hasta que el aire se llenó de vida. Los árboles volvían a moverse con naturalidad, y el suelo bajo sus pies ya no vibraba con esa tensión invisible que había sentido desde el primer día. Al llegar, Gabriel se detuvo frente al umbral. Miró alrededor. Es como si nunca hubiera pasado nada, dijo, al fin. Lucía asintió. Lo que estaba debajo, ya no está. Se disolvió con el nombre. Santiago, repitió Gabriel en voz baja. Era el primero. El que plantaron antes que a todos.
El que hizo el pacto. Y también el que lo rompió desde dentro. Solo necesitaba que lo recordaran. Entraron. Todo estaba tal como lo habían dejado. Pero la sensación era distinta. Como si el lugar ya no les perteneciera solo a ellos, sino a algo más amplio. Como si fueran parte de una historia más grande, que por fin había encontrado su cierre. Pasaron los días. El pueblo volvió a su ritmo, lentamente. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero algo en sus miradas había cambiado. Una especie de vergüenza antigua, mezclada con alivio. Nadie vino a buscar a Lucía. Nadie preguntó por ella. Y eso estuvo bien. Porque esta vez, ella no necesitaba explicarse. Gabriel arregló el granero. Lo transformó en una pequeña vivienda, con 2 habitaciones, una cocina, una mesa bajo la ventana donde siempre entraba la luz. Plantó un jardín con las semillas que encontró guardadas en una caja olvidada. Tomates, albahaca, algunas flores silvestres. Lucía ayudaba. Aprendía rápido. Y sonreía. No siempre. Pero cuando lo hacía, el aire parecía brillar un poco más. Una mañana, mientras cortaban leña, Lucía se detuvo y lo miró. ¿Puedo quedarme contigo? No como antes. No como una carga. Sino, como una hija. Gabriel no respondió de inmediato. Se acercó, se arrodilló frente a ella, y asintió. Siempre fuiste parte de algo mío. Solo que no lo sabía. Ella lo abrazó, con fuerza. Y él le devolvió el gesto sin contener las lágrimas. Ese día, Gabriel sacó una página nueva en su cuaderno rojo. Y escribió. Donde antes había cosecha de dolor, ahora siembro hogar. Pasaron las estaciones. El campo floreció con una fuerza que nadie recordaba haber visto. Los cosechadores seguían su trabajo, pero ya no eran instrumentos de horror. Ahora traían pan, fruto, futuro. La cruz negra fue enterrada bajo el viejo árbol frente a la choza. No por miedo, sino como un símbolo. Un final. Y cuando llegaban las noches sin luna, Lucía ya no temía dormir. Porque en sus sueños ya no había raíces que se movían, ni tierra que sangraba. Solo un campo dorado, limpio, y la voz de alguien que la llamaba por su verdadero nombre. No como un grito, ni como una amenaza, sino como un padre que llama a su hija. Y esta vez, al fin, ella respondía.